Voy a explicar cómo resolver esta integral, que es coseno de x sobre 5 más 4 coseno de x por dx. Entonces, esta integral, lo más conveniente es, o bueno, lo más conveniente que yo pensé fue resolverla por una sustitución que se le llama tangente del ángulo medio, en el cual tomamos la variable t como tangente de x medios. Esto no es importante hasta el final de la integral, hasta que la hayamos resuelto, ya que todo lo que está acá, digamos, coseno de x, lo vamos a pasar a términos de t. Es decir, que acá este coseno de x se va a reemplazar por esta expresión que tenemos al lado derecho del igual, que es 1 más t al cuadrado sobre 1 menos t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado. Espero haberlo dicho bien. Y si tuviéramos, no sé, un seno de x, lo reemplazaríamos igualmente. Aquí está la expresión seno de x y la podríamos reemplazar si tuviéramos seno de x, pero no tenemos seno de x. Los diferenciales, ya sean de x o según la letra que corresponde en el diferencial, la vamos a reemplazar por 2 sobre 1 más t al cuadrado por dt, porque es la variable que estamos usando. Entonces, haciendo todo ese reemplazo con lo que ya les he dicho, tendríamos, bueno, esto lo pueden ignorar, que fue un proceso que hice innecesario, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, esta sería la expresión que reemplazó a coseno. Esto es 5 más 4. Acá otra vez la expresión multiplicando a 4, que fue la expresión de que reemplaza coseno. Y esta es la expresión que reemplaza el diferencial de x, que es 2 sobre 1 más t al cuadrado. A ver si enfoca así. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Vemos que tenemos un 2 multiplicando en el numerador, lo cual podemos sacarlo en la integral. Y este 1 más t cuadrado, este factor lo podemos pasar por ley distributiva a multiplicar acá al 4 factor de 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado y a multiplicar al 5, es ley distributiva simplemente. Entonces vemos que si multiplica al 5, pues nos queda así. Y si multiplica acá al numerador, pues nos va a quedar esta expresión acá y está dividiendo también, entonces pues eso nos da 1. Entonces la expresión se va. Entonces nos queda esto. 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado sobre 5 factor de 1 más t cuadrado más 4 factor de 1 menos t cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Podemos resolver los paréntesis haciendo ley distributiva. Esto nos da 5, 5 por t cuadrado, 5t cuadrado, más 4 por menos t cuadrado, menos 4t cuadrado. Es decir, esto de acá. El 5t cuadrado y el menos 4t cuadrado pues son términos semejantes, entonces pues los operamos y 5 menos 4 nos da 1. Entonces t cuadrado y 5 y 4 más 9. T cuadrado más 9 sobre, digo, t cuadrado, bueno, la expresión que teníamos dividida en t cuadrado más 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues hagamos ley de orejas, ¿no? Esto está dividiendo en 1 y pues sería esto por 1 y 1 más t cuadrado factor de t cuadrado más 9. Entonces tendríamos acá el 1 más t cuadrado que multiplicó por 1 y los dos factores que se multiplicaron, pero los tenemos expresados. ¿Por qué los tenemos expresados? Pues porque vemos que en la integral tenemos factores cuadráticos no repetidos. Entonces, pues lo más conveniente es aplicar fracciones parciales, ¿verdad? Entonces, aplicando fracciones parciales, recordemos que, a ver, voy a pausar un momento. Ya acá volví. Recordemos que las fracciones parciales pueden haber varios casos. El primero es que tengamos factores lineales distintos. Bueno, ese no es el caso. Factores lineales repetidos tampoco es el caso. El caso es el 3. Factores lineales, factores cuadráticos no repetidos. Entonces escribimos el numerador y lo dividimos, pues o sea, la expresión que tenemos en la integral. Y vamos a añadir unos factores que son ax más b y otro que sea cx más d. El primero dividiendo al primer factor, o cualquiera de los factores, no importa el orden. Y el segundo dividiendo al otro factor al que hemos puesto a dividir acá. Y este polinomio, estos dos factores los vamos a pasar a multiplicar. Entonces, si digamos acá tenemos ax más b sobre x cuadrado más a y pasamos a multiplicar, el x cuadrado más a se va a anular. Nos va a quedar ax más b factor de x al cuadrado más b igual para cx más d. Entonces al pasar a multiplicar se nos anula el x cuadrado más b con el x cuadrado más b que está multiplicando y nos queda cx más d por x cuadrado más a. Esto nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, 1 menos t cuadrado y los dos factores, ¿verdad? Entonces acá la variable es t, acá la cambié porque es la que estamos usando, no es x. Entonces dividiendo en 1 más t cuadrado, que es el primer factor, y acá ct más d,
dividiendo el segundo factor. Entonces, al pasar a multiplicar toda esta expresión acá, se nos anula el uno más t cuadrado y nos queda multiplicando por t cuadrado más 9, ¿verdad? Y el ct más d, como está dividiendo en t cuadrado más 9, y si le multiplicamos esto, el t cuadrado más 9 se va y queda multiplicando por 1 más t al cuadrado, ¿verdad? Nos queda de esta manera la expresión. Ahora lo que haremos será dar valores a t para hallar estas variables a, b, c y d. Pero pues esto es muy complicado porque tenemos 4 variables, sería muy largo. Entonces pues vamos a aplicar, pues no sé, es una regla muy simple que primero resolvemos los paréntesis, ¿cierto? Entonces pues álgebra básica, ley distributiva, lo resolvemos normalitos y acá siguen. Entonces sigue el 1 menos t cuadrado, los paréntesis resueltos. Y recordemos que un polinomio es igual a otro polinomio si sus coeficientes son iguales. Es decir, no sé, digamos 3x más 4x al cuadrado va a ser igual a otro polinomio si sus factores, o sea, si sus coeficientes, qué pena, son iguales. Entonces, digamos, si tenemos, no sé, x a la 0, que equivale a 1, no lo tenemos acá. Si tenemos, bueno, en el x y en el x al cuadrado, los mismos factores, o sea, más 4 y más 3, pues vamos a tener el mismo polinomio. Entonces aplicamos eso acá, los coeficientes, qué pena. Entonces, pues simplemente resolvíamos los paréntesis, como decía. Y bueno, vemos que a este lado de la expresión tenemos t al cubo. No tenemos t al cubo. Entonces el coeficiente de t al cubo sería 0. Buscamos qué coeficientes hay para t al cubo en toda esta expresión que sacamos de resolver los paréntesis. Entonces tendríamos a, escribimos a, y tendremos más t al cubo, sí, tendremos un coeficiente c que pues es positivo, entonces lo ponemos sumando. Tenemos a más c. Y no tenemos más factores, más coeficientes multiplicando a t al cubo, entonces así nos quedaría la primera ecuación. Hacemos lo mismo para t a la 2, t a la 1 y t a la 0, obteniendo estas ecuaciones. La primera, que es esta, la segunda, que es esta, la tercera, que es esta, y la cuarta, que es esta. Tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones con A, B, C y D, con 4 incógnitas. Entonces pues es un sistema de ecuaciones muy fácil de resolver. Entonces acá podemos decir que A es igual a menos C, pasando a ser restar. Y no sé, metiéndolo en cualquiera de las ecuaciones, digamos en esto. Entonces 0 es igual a 9C, o sea, menos 9 por A, pero A es menos C, ¿cierto? Entonces pues nos queda menos 9C más C. Entonces ya tendríamos acá despejando menos 9C más C, menos 8C. Pasamos el 8 a dividir a 0, entonces 0 sobre cualquier cosa nos da 0. Entonces C es 0 y por lo tanto en esta igualdad en la cual A es igual a menos C, pero menos C es igual a 0, entonces A es 0 y C es 0. Hacemos lo mismo acá, despejamos D y reemplazamos D en esta ecuación. Reemplazando D en esa ecuación tendríamos que 1 es igual a 9b más menos 9 más menos 1. Eso nos da 2 es igual a 8b. Entonces, si pasamos el 8 a dividir, b sería un cuarto. Ahora, si reemplazamos esto en esta ecuación, pues nos quedaría que, bueno, simplemente reemplazando, que es menos 5 cuartos. Entonces, ahora vamos a escribir los valores que obtuvimos para a, b, c y d en esta expresión de la integral, que es, bueno, la integral que teníamos, dos veces la integral de at más b sobre 1 más t cuadrado más ct más d sobre t cuadrado más 9. Vamos a reemplazar a, b, c y d. Bueno, entonces pues tendríamos así. Nos quedaría esto. Dos veces la integral de un cuarto sobre 1 más t cuadrado. Esto como es una constante puede salir de la integral. Y aquí ya tendríamos la integral de arcotangente, si recuerdan. Y acá también sacamos esta constante y también la arcotangente, pero un poco distinta. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Tenemos una identidad acá que nos dice que, bueno, la integral de, bueno, el diferencial sobre x al cuadrado más a al cuadrado es equivalente a 1 sobre a por la arcotangente de x sobre a. Entonces, pues aplicamos eso aquí. Entonces, nos quedaría, bueno, aquí volví a escribir la expresión. Aquí saqué lo que les decía, las constantes de la integral, las operé. Y acá ahora sí, esto es simplemente arcotangente de t, ¿verdad?
menos esto, 2 por 5 10, y 10 sobre 4 es 5 medios, ¿verdad? Sí. Este un tercio, ¿de dónde sale? Sale de lo que les decía. Entonces, tomamos a al cuadrado y nos queda uno sobre a, ¿cierto? Entonces, uno sobre a al cuadrado, o sea, uno sobre 3 por arcotangente de x, que en este caso es t, sobre a. Entonces, arcotangente de t sobre 3 más la constante de integración. Ahora simplemente vamos bueno, acá simplemente multiplico esto. Menos 5 por 1, menos 5. Y 2 por 3, 6. Menos 5 sextos de arcotangente de t tercios más c. Ahora acá simplemente lo que les decía de la sustitución, de la sustitución del ángulo medio, que t es igual a la tangente de x medios, para volver a los términos de x en los que empezamos la integral. Entonces, pues simplemente reemplazamos donde haya t por tangente de x medios. Entonces acá, un medio arcotangente de t, pero t es tangente de x medios. Entonces, esta t, le metemos esto y nos queda tangente de x medios. Acá, menos 5 sextos del arcotangente de t tercios, pero t es tangente de x medios. Entonces, menos 5 sextos de arcotangente de t, que es tangente de x medios sobre 3 más la constante de integración. Y pues ya, acá tenemos operaciones inversas. Arcotangente de la tangente, pues nos da el argumento que tengamos ahí, que sería un medio por x medios, que sería x cuartos, menos 5 sextos del arcotangente de la tangente de x medios sobre 3. Aquí no podemos cancelar la arcotangente con la tangente porque tenemos el 3. Entonces nos queda simplemente expresado y nuestra constante de integración. Entonces la integral sería esta. X cuartos menos 5 arcotangente de la tangente de x medios sobre 3 sobre 6 más c.